Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Campos, abogada y notario público. El día de hoy les voy a hablar de un tema bastante extenso que es el refugio. Son cada vez más comunes los casos de personas que llegan a Canadá, hacen una solicitud de refugio y a veces no entienden muy bien el proceso, y aunque todo mundo tiene derecho a una mejor vida y a buscar protección, sobre todo en el hecho de que sus vidas corran peligro, hay que conocer los detalles y de dónde es que emana esta situación del refugio, qué es lo que ofrece Canadá, cómo se llevan a cabo los juicios, qué son las instancias y qué se tiene que hacer. Canadá reconoce dos tipos de personas que requieren protección. La sección 96 del Código de Migración reconoce que un refugiado puede ser una persona que tiene un miedo bien fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, ser miembro de un grupo en particular, ya sea grupo social o político. La persona normalmente se encuentra fuera de su país y no tiene protección de Estado, es decir, la protección de parte de sus autoridades. Las personas que no entran en alguno de esos factores de protección, entonces tienen la sección 97 del Código, y en la sección 97 del Código se cubren aquellas personas que tienen un miedo bien fundado de persecución y que el regresarlas a su país de origen puede ocasionarles peligros en su vida o un riesgo de tortura, y que por ese mismo miedo no puede regresar y pedir protección de las autoridades correspondientes a las cuales ya se acercó en algún momento. Y aquí es un punto crucial. Hay algunos países que en teoría, y lo digo en teoría porque mucho de esto tiene que ver con cuestiones políticas, no generan refugiados. Uno de esos países para Canadá es México, por ejemplo. Entiendo que muchos van a reírse de mi comentario, la verdad no los culpo. Sé que es una situación bastante delicada en México actualmente en cuestiones de seguridad, y lo pongo como ejemplo por lo siguiente, porque así hay otros países también. Pero en general, en el tema de México, cuando México requería visa, se consideraba un país en riesgo. Políticamente, México fue movido de lista y ahora se considera un país seguro, un país que no produce refugiados, o que cuando menos tiene ciertas zonas seguras como tal donde alguien puede radicar y tener la protección del Estado. Es por eso que también se quita la visa y ahora es más fácil entrar a Canadá. Entonces, ¿qué sucede? Una persona tiene menores posibilidades de solicitar refugio y ser exitosa cuando su país se encuentra en la lista de países seguros o en la lista de países designados que normalmente no producen refugiados. Hay que entender cómo funciona esta política o cómo funciona ese movimiento para que a la hora de hacer una petición tengan ustedes más noción de cómo es que operan las decisiones judiciales. Ahora, si tu caso como tal recae en alguna de las secciones 96 o 97 de la ley, tienes el derecho a buscar la protección, pero también tienes la carga de la prueba, lo que significa que tienes que comprobar, y no necesariamente con artículos de periódico y demás, sino también con evidencia más fehaciente sobre tu caso, el por qué requieres esa protección. Un escenario ideal de un caso de refugio podría ser una persona que en su ciudad de origen tuvo algún percance solamente de esta persona, es decir, que no es un percance del día a día por temas de inseguridad o por temas de extorsión, secuestro, narcotráfico, crimen organizado en general, sino que es un caso más específico, un caso particular de pertenecer a algún grupo en particular o alguna situación que te afecta solamente a ti. Entonces, lo primero es determinar qué tan común es esto que me pasa en mi país. ¿Es una situación que viven todos o es una situación que solamente me perjudica a mí? ¿Qué tan exclusiva? ¿Qué tan peculiar? Si tiene cierto grado de peculiaridad, entonces vamos por buen camino. Tú entonces tendrías que haber interpuesto una denuncia ante las autoridades correspondientes y haber identificado a los agresores. Y aquí es una situación también bastante compleja porque mucha gente no se acerca a las autoridades por miedo a represalias, por miedo a cuestiones de corrupción, etc. Pero es uno de los requisitos, porque tú tienes que haber buscado la protección de tu autoridad antes de buscar la protección de otro país. Ahora, si esta autoridad no hizo nada, entonces tú, a fin de salvaguardar tu vida,
te mueves de ciudad a otro lugar lejano. Mucha gente se me confunde y me dice, es que yo vivía en Guadalajara y me fui a Zapopan. No, pues digo, es relativamente cerca, no puede ser así. Tiene que ser que si tú vives en Sinaloa, te fuiste a Mérida, o que si tú vives en Ciudad de México, te fuiste a Campeche, que realmente hubo una distancia considerable y además te estableciste. Es decir, que tú buscaste dentro de tu país la protección. Y actualmente la mayoría de los miembros de los paneles de la Junta de Refugiados emiten en sus decisiones que la zona sur de México, sobre todo Campeche y Mérida, son lugares seguros donde tú podrías radicar como mexicano, en el caso de México, y permanecer ahí. Así cada país tiene sus anotaciones en qué ciudades se supone que tú estás seguro y puedes buscar radicar ahí para permanecer ahí sin riesgo de tu vida. Entonces, si la persona se cambió de ciudad, se establece en esa nueva ciudad y al estar ahí vuelve a sufrir al paso del tiempo. No estoy hablando porque recientemente vi un caso, por ejemplo, de una persona que me dijo que desde su ciudad y se había ido 15 días a Querétaro, me parece. Imagínate, o sea, 15 días no necesariamente es establecerte, pueden ser unas vacaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es muy diferente si tú fuiste de vacaciones como tal o realmente te estableciste intentando proteger tu vida. Si te estableciste, cambiaste tu identificación, tus hijos empezaron a ir a la escuela, empezaste a trabajar, etc. Y al paso del tiempo, y no hay un determinado de tiempo, sino lo que se considera es que realmente la carga de la prueba está en ti para demostrar que te estableciste en ese otro lugar, vuelves a sufrir algún tipo de atentado o persecución de las mismas personas que te buscaron en el lugar 1 y se puede hacer el nexo, entonces en ese momento tú ya puedes buscar la protección extranjera debido a que tu país y el Estado no te está ofreciendo la protección correspondiente. Y aquí viene la otra cosa. Tú tienes que tener todo documentado. Todo, tus denuncias, todos los documentos debidamente traducidos, pruebas de todo lo que dices, de la persecución, de las agresiones que hayas recibido, del riesgo como tal. Y una vez que tú llegas a Canadá, interponer tu demanda de refugio. ¿Por qué? Mientras más tiempo pase, tu credibilidad baja. Cuando tú quieres salvaguardar tu vida, en el primer lugar que tú llegas es donde pides refugio. Y ahí también viene la cuestión de personas que vienen, por ejemplo, de otros países y van haciendo escalas hasta llegar a Canadá. Y entonces la credibilidad baja porque si pisaron otros países, ¿por qué no pides refugio al lugar donde llegas? Se puede cuestionar que entonces no estás llegando a Canadá para salvaguardar tu vida, sino porque es el lugar que te gusta. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado también con esa cuestión. Algunas personas tienden a pedir protección, refugio o lo que es el Pre-Removal Risk Assessment, lo que se conoce como PRA, que es una figura similar, pero no necesariamente un proceso idéntico a la cuestión de la petición de refugio, cuando ya no tienen estatus y se quieren beneficiar de ciertas cosas, como del permiso de trabajo que brinda el gobierno. Sepan que ese permiso de trabajo no brinda estatus y que incluso aunque tú tengas estatus y hagas la petición de refugio, el permiso es solamente para que puedas proveer tus necesidades básicas, pero no te brinda un estatus. Por lo tanto, aunque tengas ese permiso y después encuentres una oferta laboral, no la puedes cambiar, no puedes cambiar el estatus. Entonces, al momento que se hace la solicitud de refugio, se da una orden que es de salida voluntaria. Esta orden va a ir subiendo de nivel si el proceso sigue avanzando, y si el proceso no es exitoso, normalmente se activa una orden de deportación, y aunque tú te vayas como salida voluntaria, normalmente para regresar vas a tener que hacer lo que se conoce como el ARC, el Authorization to Return to Canada, que es un permiso muy peculiar del ministro que se da en casos muy, muy específicos y raros, y para demostrar que tu regreso a Canadá realmente es muy necesario, normalmente cuestiones de reunificación familiar. Una vez que se está en un proceso de refugio, así lo abandones, te cases en Canadá, tengas una oferta o quieras estudiar, ya no se va a poder cambiar el estatus. Vas a tener que ejecutar ciertas órdenes antes de poder hacer esos cambios. Por lo tanto, hay que tener cuidado que si el caso de refugio, no porque no sea cierto, estoy hablando de que no sea sólido, porque los requisitos de la ley están fijos, la jurisprudencia ya está establecida. Yo no dudo que muchísimos de los casos que se presentan en las cortes canadienses sean ciertos. Hay una situación definitiva de inseguridad en toda Latinoamérica que se vive día a día, pero eso no quiere decir que los casos cumplan con los requisitos. ¿A qué se debe esto y por qué el gobierno canadiense es tan estricto?
principalmente por cómo funciona el derecho en Canadá. El derecho en Canadá funciona por precedentes legales, lo que nosotros normalmente conocemos como jurisprudencia. Por lo tanto, si a ti te brindan protección en un caso muy escueto o en un caso con poca evidencia o que no cumple con los requisitos estatutarios, lo que va a pasar es que otra persona tiene derecho a que también se le apruebe. Y esto se saldría de control, el sistema colapsaría. Por eso los requisitos están establecidos. Sinceramente, esos requisitos tampoco siempre son razonables. A veces pareciera que lo que quieren es que la persona ande con un checklist en la mano tratando de proteger su vida y cumpliendo los requisitos, y por eso es tan complicado. Pero finalmente es la ley, y si no se cumple como tal, el caso fracasa y las consecuencias son muy, muy graves y de por vida. Y esto puede afectar incluso a tus hijos menores. Entonces son cosas que se quedan en tu historial por siempre, no se puede cambiar el estatus y se va a quedar con 2 agencias, que normalmente es Migración y CBSA. ¿Qué sucede cuando niegan el refugio? Que es una situación muy, muy común, pues estadísticamente se aprueba solamente el 2% de los trámites. Tienes derecho a una apelación. Ahora, la apelación no necesariamente es para presentar nuevas pruebas. Hay cierta evidencia nueva que algunas veces, si existe jurisprudencia sobre eso, puedes presentar en la apelación, pero tienes que cumplir con ciertos estándares legales y la evidencia solamente te la aceptan, por ejemplo, en uno de los escenarios si no estuvo disponible al momento de tu juicio. Pero no porque tú no la encontraste o no la tenías, sino porque la evidencia no existía o porque simplemente emanó posterior a la fecha de que la persona que tomó la decisión, el miembro del panel, tuviste la junta con él. Entonces, la apelación se hace solamente contra la decisión del miembro del panel inicial para determinar si se equivocó o no se equivocó, y hay un estándar legal que cumplir. Si la apelación se pierde, entonces tienes un estándar de revisión judicial en la Corte Federal. Para darles un ejemplo y tomen en consideración lo que es, voy a mostrar en pantalla. Este es un caso, y así como lo ven, hoja por hoja, cada uno de estos, desde la cuestión de apelación y revisión judicial. Aquí ni siquiera viene el primer caso. Pero normalmente lo que se hace y cuando se llega a una revisión judicial es empezar a revisar cada uno de los transcripts y ver qué oficial es el que pudo haber cometido un error. Normalmente, si hay jurisprudencias al respecto, va a ser muy difícil probar un error o ver si el estándar fue correcto, incorrecto, razonable, no razonable. Entonces, es mucho, mucho trabajo y es muy costoso también. Por lo tanto, antes de tener o de acceder, porque el gobierno canadiense tiene la obligación de brindar la protección. Si tú llegas y dices que temes por tu vida, tienes derecho a ser escuchado y te van a dar ciertos beneficios, pero eso puede tener una repercusión muy, muy grande posteriormente. Por lo tanto, aunque en este momento no sea opción para ti volver a tu país, antes de acercarte a la vía del refugio, infórmate, acércate a las asociaciones, acércate con abogados para que puedas determinar qué es lo que vas a lograr con el caso que tú tienes, qué requisitos faltan, qué es lo que tienes que hacer y presentarte con solidez a tu primera instancia. Mi nombre es María Campos, abogada y notario público.